Para aquellos que les gusta invertir en acciones individuales, así como a mí, tengan muy presente que no siempre todas las acciones que están en la bolsa de valores representan una oportunidad de compra. Algunas de ellas pueden estar sobrevaloradas, pero también tengan muy presente que algunas de ellas pueden tener muy malos datos financieros. Yo soy Fernando y el día de hoy les voy a hablar de la empresa de Snapchat. Era la empresa con la que quería comparar Duolingo la semana pasada, pero por motivos de tiempo no pude. Eh, de pasada quiero aprovechar en decir felicidades a Milena Gutiérrez 8631 por darse cuenta de ese detalle. Ahora sin más, empecemos. Esta es la compañía que quería compararla con Duolingo la semana pasada, pero lastimosamente no me dio tiempo en la edición. De nuevo, felicidades Milena por haberte dado cuenta de ese pequeño detalle. Y bueno, comencemos. Snapchat es una aplicación de red social que seguro la han escuchado o también usado. También está obviamente en la bolsa de valores, pero que en la actualidad no le está yendo nada bien. Y aquí les mostraré de forma rápida sus datos financieros. Snapchat tiene una capitalización de mercado de 9.77 billones de dólares, lo cual es un buen monto de dinero. Sin embargo, lo que a mí me ha llamado más la atención es esta parte. El Free Cash Flow Yield figura que tiene un 6.25%, lo cual es un indicador que a mí me gusta. Sin embargo, el Profit Margin nos sale con un negativo 6.72%. Y esto resalta una divergencia muy común entre lo que es rentabilidad contable, que viene a ser el ingreso neto, que viene a ser el Profit Margin, contra lo que es la generación de efectivo, que es el Free Cash Flow. Entonces, este tema es un poquito más complejo, pero básicamente lo que nos están indicando es de que tanto la empresa tiene más deuda que el dinero que genera. Y si ahora mismo tuvieran que saldar sus deudas, estarían con un monto negativo de 665 millones de dólares. Algo que quiero que tengan presente de esta parte es de que Snapchat paga a sus empleados con acciones, algo similar a lo que hace Google y Meta, donde la contabilidad se refleja un poco diferente. Y ese tipo de indicador acá se ve en lo que es el SBC Impact, que quiere decir la compensación basada en acciones. Entonces, este número debería ser entre un 40 a un 50%, cosa que lo tienen Google y Meta. Sin embargo, Snapchat lo tiene mayor, que está a 126, y antes era peor. Entonces, ya de por sí, eso es un indicador que está dándote a entender de que la empresa está haciendo mal. Ahora miraremos los gráficos para tener una mejor idea de lo que estoy hablando. A ver, si nos vamos a la sección de precio y por un rango de 5 años podemos apreciar que la acción valía como 80 dólares o casi 80 dólares por el 2021 y que después al pasar los años ha bajado y esta gráfica te lo dice literalmente. Uno no quiere ver este tipo de imagen en sus acciones, pero básicamente ahora ya la empresa está valiendo como 5 dólares la acción. El revenue es algo bueno que aparentemente sí te está indicando que cada año está generando más dinero, pero el otro indicador que es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization nos está indicando que la empresa no está nada positivo. Está literalmente acá, como pueden apreciar, acá 0 dólares, pero están los números en negativo. Esto es una mala gráfica. Debería ser así como el del revenue y como el Duolingo lo tenía la semana pasada. El net income lo podemos ver de la misma manera. También los números negativos. Esto es una muy mala gráfica. El earning per share también, las ganancias por acción también de forma negativa. Estos gráficos ya de por sí a mí me alejarían en lo que es en términos de análisis cuantitativo de esta empresa. En el gráfico de las cash y debt, que es efectivo y deuda, podemos apreciar que en los últimos años ha estado aumentando la deuda y si pueden ver del 2022, el cash que han estado generando ha sido menor. De acá lo último que me gustaría mencionar es el shares outstanding. Si se acuerdan de esta parte, era de que si este indicador aumenta, quiere decir que la empresa está diluyendo más acciones, que esto es muy parecido al ejemplo que les mencioné la semana pasada, que es como si estuviéramos imprimiendo más billetes. Básicamente, tu poder adquisitivo en billetes valdría menos. Y si
emites más acciones, haces que las acciones valgan menos. Ahora bien, ellos pagan a sus empleados con acciones, pero por una parte yo no sé si esto es muy beneficioso para ellos porque, como les mencioné anteriormente, el SBS Impact es ya de un número muy elevado, en vez de ser 50%, lo tienen en 126, lo cual le perjudica. Pero esto a la larga no les va a llevar a nada bueno. Ahora bien, para terminar esta parte, aunque lo sé, yo les he dicho que les voy a explicar de una forma rápida, pero honestamente esto se pone un poquito interesante y es muy difícil explicarlo tan resumido, pero quiero que tengan esto bien claro. Esta parte de lo que les estoy mostrando es parte de un análisis fundamental, pero que representa sobre todo al análisis cuantitativo, donde vemos claramente como en este caso Snapchat no te está demostrando algo bueno, o sea, cuantitativamente es una mala empresa. Sin embargo, quiero que tengan muy presente de que si tiene un buen análisis cualitativo, esta empresa podría ser una muy buena opción de inversión. Ahora acá puedo confundirlos ahora mismo, pero Fernando, ¿qué estás diciendo? Si me acabas de decir literalmente que esta empresa es mala por los gráficos. Y sí, no es bueno, no está demostrándonos que está generando dinero. La cosa es de que si tiene un mal análisis cuantitativo, aún puede ser una excelente oportunidad de inversión si tiene un buen análisis cualitativo. Y acá tengo un ejemplo que justamente hace poco lo he vivido, o bueno, yo al invertir, y es de Intel rápido. No les voy a hablar mucho de este tema, ahora sí lo prometo. Vámonos rapidito a lo que es el precio de la acción. Quiero que vean en el último año nada más. Esta acción estaba valiendo como $20. Y repentinamente, en menos de un año, esta acción ha llegado hasta como $124. No lo justifica cuantitativamente. El análisis cuantitativo no lo justifica. ¿Por qué? Porque miren, rapidito nomás, miren cómo está el revenue, ha bajado. El earnings también, antes de los intereses de depreciación, pueden ver acá, miren, no son buenos. Miren este net income, negativo. En el 2025 también sigue negativo. El free cash flow no está bueno, las ganancias por acción también no están buenos. Miren las deudas. ¿Y qué más? Y las acciones en reducción de shares outstanding ha aumentado. Esto también es malo. O sea, bienvenidos al análisis cualitativo, donde básicamente uno ve los gráficos, pero igual la acción te sube. Ahora, ¿qué viene a ser acá la parte cualitativa? Es básicamente pues cuando hay la oportunidad de que la empresa pueda tener futuros contratos, cosas que le pueda ayudar. Por ejemplo, hubieron varios sucesos en este último año, rapidito. Ejemplo que el gobierno de Estados Unidos, particularmente Trump, dijo de que iba a apoyar a la compañía Intel y hicieron una fuerte inversión en ella. Y eso lo hicieron en menos de un año, lo cual que poco a poco causó a que la empresa creciera. Como experiencia personal, yo les voy a decir, yo he comprado esta compañía y felizmente ha sido menor a este monto de como 19, $18 la acción, pero las vendí con una buena ganancia a $25. ¿Por qué lo vendía en ese momento? Porque yo, según mis análisis, y más me guié en lo cuantitativo porque no vi lo cualitativo honestamente, ya le había sacado como un 50-60% la ganancia en este tipo de compra, pero no imaginé que iba a subir, como pueden apreciar acá, como 40, 50 y así nada más. Literalmente, a ver si vemos en los últimos 3 meses, ustedes pueden ver que repentinamente en un momento valía $40 y así de la nada llegó hasta $129. Ahora bien, ¿cuáles son las razones de que por qué en estos últimos 3 meses la acción se disparó mucho? Y bueno, es básicamente a lo que le llaman el bull market, el momentum, y es debido a que tanto ha sido por el favoritismo de parte del gobierno de Estados Unidos, el partnership que tiene con Google, Nvidia, también con Apple también están teniendo ahí un partnership. También, si no me equivoco, hay un banco, creo que se llama SoftBank, que también tiene un partnership con Intel. Y bueno, pues la demanda también del CPU y el Agentic AI es lo que ha permitido que esta acción valga más de lo que en total se merece. O sea, comprar a estos precios más de $100 es algo ridículo, ya porque ya ha recibido ese aumento que en total la empresa no lo debería tener. Es un poquito más complejo de explicar este punto, pero tengan mucho cuidado cuando ya ven una empresa que se haya elevado rápido,
pueden caer a lo que se le llama el FOMO, el Fear of Missing Out. Básicamente es como que todos están diciendo, oye, pero acá en Intel estoy haciendo mucho dinero y tú ahora mismo tú pones tus $1000 en Intel, pero lastimosamente ahora de que la acción vale 122, comienza a bajar a $80, a 70, cosa que no me sorprendería porque se puede ir ¿cómo le llaman? El boom. Así que por favor tengan mucho cuidado con este tipo de empresas. Vuelvo a repetir, si uno hace un buen análisis cualitativo, y ese es el más difícil, el análisis cuantitativo es más fácil porque tú te guías de datos históricos, puedes ver gráficas y puedes tener una perspectiva rápida de la empresa, pero a veces el análisis cualitativo es lo que hace la diferencia, donde un inversor o un trader puede sacarle una ventaja a corto plazo sabiendo algunas oportunidades que puede tener una empresa. Algo que quiero que rescaten de este video es de que no estoy motivándolos a que inviertan de forma activa, vuelvo a repetir, eso es algo que a mí me gusta y sé que hay unas personas que también les gusta ese tipo de estrategia. Nosotros promovemos más bien que ustedes inviertan de forma pasiva, invirtiendo en un ETF que replique el S&P 500. Pueden hacer la estrategia, como les mencioné anteriormente, de núcleo satélite, donde pueden invertir un 70% o un 80% en un ETF. Y si quieren, el restante pueden usarlo para 4 empresas o 5 empresas si ustedes quieren de forma individual. Y algo más que me gustaría enseñarles. Aquellos que hacen inversión activa, así sea por un porcentaje pequeño de su portafolio o el 100% de su portafolio como yo, hacemos diferentes tipos de estrategias. El análisis fundamental o el análisis técnico. Yo me enfoco más en el análisis fundamental, pero sí presto atención obviamente también al análisis técnico. Pero dentro del fundamental tenemos, acuérdense, el análisis cuantitativo, que es los datos que les estoy mostrando, es lo que está viendo la empresa, más el análisis cualitativo, que son las posibles oportunidades, partnerships que puede tener la empresa. Ahí es donde uno más puede sacarle ventaja a la inversión, sobre todo si es que en ese momento la empresa ha sido castigada por el mercado. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Bueno, he querido hacer una pausa acá en el video porque noté de que me faltaba explicar una parte que a lo mejor alguno de ustedes puede preguntarlo. Y a veces hay empresas que pueden estar mostrando que cada año están perdiendo dinero. O sea, uno ve los números y de verdad uno se va a asustar como diciendo que por qué la empresa no está generando dinero, cada año está teniendo más y más deudas. Entonces, acá también influye mucho averiguar un poco más qué es lo que está haciendo la empresa o cómo está creciendo para los próximos años. Es bueno por eso también ver cómo es el líder, en este caso el CEO, y qué tipo de planes están ejecutando. Si, ejemplo, tú te gusta mucho un restaurante, por ejemplo, de tu vecindario y te pareció que es demasiado bueno, pero repetidamente escuchas que está en diferentes ciudades y eventualmente ya está yendo a diferentes países, es un muy buen indicador de que la empresa está gastando todo su dinero en invertir en poder expandirse en diferentes lugares. Entonces, abrir nuevos locales, obviamente la empresa no está generando dinero a favor como para que se quede con los dueños o con los empleados. Es más, están solamente usando todo el dinero, lo están reinvirtiendo para seguir expandirse, para que eventualmente puedan colectar mayor cantidad de dinero. Acá les quiero mostrar un clip ejemplo de Amazon, por ejemplo, de Jeff Bezos, disculpen, en el año 98, que justamente le están preguntando algo similar de ese tema. A ver, les muestro rapidito el video. Here's the thing I don't understand. The company is worth billions. Yes. And every time I pick up the paper, each year it loses more money than it lost the year before. The company's never made a profit. That's right. Now, why? How does it? Why? How does that? Why? Seems like a new math, doesn't it? It does. I mean, it's to someone who doesn't know anything about this. It's amazing. You know, we lost 12 million last year, and we're doing great. Well, there are a whole series of Doonesbury cartoons about this. This is not a new phenomenon. We are a famously unprofitable company, right. And we are investing in the future. It's not, which isn't unusual. Companies have done this before. What's a little surprising about Amazon.com is the scale to which we're doing it. We're doing it in a big way. I see. So you just keep reinvesting. We're reinvesting. Now, Y ahí, como vieron en ese clip, Jeff Bezos está diciendo, es una empresa que genera ya billones, pero aún siguen
reinvirtiendo todo ese capital porque ellos siguen aspirando a algo grande. Así que no siempre, vuelvo a repetir, el análisis cuantitativo es lo mejor porque solamente te está mostrando cómo le está yendo en su balance general, cuánto dinero está recibiendo ahora mismo. Pero también puede haber empresas que están demostrando ¿cómo se dice? Unos malos números, pero es porque simplemente están creciendo para bien. Ahora bien, les quiero compartir de otro video que le preguntan a Jeff Bezos acerca de la época del 2001, donde la acción de Amazon llegó a valer hasta $113 por lo del tema del .com, pero cuando una vez explotó la burbuja del .com, la acción bajó de 113 a $6. Y ese video también me pareció muy interesante, así que vamos a verlo rapidito. That whole period is very interesting because the stock is not the company and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right way. And we didn't need to go back to the capital markets. We didn't need more money. The only reason, a financial bust like the internet bubble bursting makes it really hard to raise money. But, we already had the money we needed. So we just needed to continue to progress. Con ese video, Jeff Bezos está indicando que, y es algo muy importante, que el precio de una acción no quiere decir que refleja tal como le está yendo a la empresa. Ahí, como él mismo lo mencionó, cuando explotó la burbuja bajando de 113 a $6, la empresa seguía todo bien. Sus números, más clientes, el dinero estaba ingresando y ellos aún seguían teniendo la libertad de no tener deudas. Entonces, cuando muchas empresas ahí bajaron por el tema de esta crisis, todas aquellas que tenían deudas, varias de ellas tuvieron que declararse bancarrota, pero no fue el caso de Amazon. Al contrario, eso le ha permitido para ser más fuerte y todas las personas que compraron la acción a esos precios de menos de $10 y ahora la acción vale muchísimo más, se han hecho millonarios fácilmente. Claro, bueno, no puedo decir también fácilmente porque no es fácil también para la gente adivinar qué empresa es la que va a llegar a explotar para bien, pero aquellos que confiaron en Amazon en esas épocas salieron muy, muy victoriosos en ese punto. Bueno, ya, mucho acá el break. Sigamos con el video. Ahora mismo, por ejemplo, Duolingo está siendo ignorado por el mercado. Está teniendo un crecimiento de más usuarios cada trimestre y se está viendo algunas estrategias que recién se están implementando, pero estoy muy seguro que dentro de un año podrán ver de que esta empresa podrá tener más atención. Ahora mismo los inversores institucionales, sobre todo, son ellos los que tienen demasiado dinero, o sea, billones, están invirtiendo en otros temas. Por ejemplo, ahora mismo están invirtiendo en todo lo que es el tema de AI, particularmente en lo que son semiconductores. ¿Verdad? Ahora que me acabo de acordar, el acertijo para el día de hoy es cuál fue la empresa que mencioné, sobre todo al inicio, que repentinamente estaba valiendo como $18, subió a 25 que yo vendí y subió a más de 100. Si lo ponen en los comentarios, van a ser feature en el siguiente video. Algo más que les quiero decir en este video es de que a los primeros días de junio voy a hacer un video sobre algunas empresas que les estoy prestando más atención, pues me gusta el precio de la acción, más los datos financieros que presentan ellos. Quiero que tengan muy presente que esto no es una sugerencia de compra ni nada por el estilo, simplemente estoy compartiéndoles algo que yo, ejemplo, presto atención. De todas formas, de nuevo, les quiero repetir de que nosotros queremos que ustedes hagan sobre todo la inversión pasiva a largo plazo. Pueden ver los videos anteriores que nosotros queremos educarlos de ese punto. Solamente que ha pedido algunas personas y también esa es la parte que también yo hago, es de que me gusta hacer inversión activa. Pero por favor, solamente lo pueden escuchar, pero no lo tomen muy presente, a menos a que ustedes mismos hagan sus propios reportes. Es más, yo solamente les comparto acá una que otra página nada más de lo que yo hago, pero en total yo veo más diferentes páginas y escucho también al CEO conversar o hablar, porque vuelvo a repetir, no solamente tienes que ver la empresa así los números, sino también ver cómo habla el líder.
Ahora bien, otra cosa más que les quiero mencionar es de que a pedido de un muchacho de Costa Rica, me pidió de que hiciera un video de cómo se puede crear una cuenta de inversión específicamente para Latinoamérica. Yo al vivir en Estados Unidos no lo puedo hacer porque los brokers de aquí siguen otro tipo de regulación, pero ya encontré a un voluntario para poder grabarles y mostrarles paso a paso cómo pueden crear una cuenta de inversión que está debidamente regulada y que opera para Latinoamérica. Si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.